Ahí está, los saludaba a todos. A Márcico, Quintero, Recupero, Hacker y Camilo García. Hola. Muy bien. Hola, Lu. Perfecto. Qué bien que no hubiera. Mejor, mucho mejor. Fútbol 5, fútbol 5. Como si los tuviese de algún lado, ¿no? Como si nos conociéramos, Lesa. Sí, como si nos conociéramos. Qué figura que sos, Luciana. Bueno, contanos, ¿cómo estás viviendo este momento? Bueno, a ver, vamos directamente a la agenda económica y la verdad es que hay como una sensación de pánico y de abismo, ¿no? Por cómo plantearon el propio gobierno y sobre todo, digo, el gobierno y las voces cantantes de los sectores dominantes. El viernes circuló el informe de la JP Morgan diciendo hasta una diferencia de 5 puntos el modelo económico se lo banca, una diferencia que supere los 5 puntos, ¿qué? ¿No? Digo, y esto es lo que plantea la JP Morgan en estos términos. Con lo cual, digo, son los mismos agentes económicos los que entran justamente en la zona de terror por el fantasma del populismo. Con lo cual muestra también la debilidad, ¿no?, económica que tiene ese esquema, claramente. Porque me vas a decir que un concejal les mueve realmente, el problema son los dólares acá. Claro. Claramente. Claramente, Luciana, justamente hace un ratito hablábamos de esto, ¿qué se puede esperar de la respuesta del mercado? Porque justamente el establishment y el FMI es el que está empezando a, por lo menos lo que está viéndose y la información, a retirarse un poquito. Y se sabe ya de conversaciones justamente de estos poderes con otras fuerzas en la oposición para ver cómo, porque esto es ya una transición, ¿se puede hablar? A ver, digo, que le picaron el boleto y que están pensando en una asamblea legislativa, nos lo han reconocido, digo, en la radio mismo, hemos charlado con Parrilli y nos ha contado de esto, de Esteban Paulón también, ¿no?, de este armado de pensar una alternativa, porque como va, digo, destinado al fracaso, a chocar la calecita, la preocupación es que el punto de acumulación de ese descontento vuelva a revivir al kirchnerismo. Entonces, una malla de contención para eso. Eso lo estaban pensando, por supuesto, pero hay que ver si esto no les acelera los tiempos, ¿no? Porque tampoco es una dinámica coordinada y de disciplinamiento político que es, bueno, invento un espacio de centro, de derecha racional y lo tengo, ¿no? Digo, y además no hay tantos dólares para sostener esta ficción, porque se empieza a terminar esos dólares en el Banco Central para poder sostener. ¿Cómo se hace? Bueno, a ver, estamos viendo a esta hora cómo está disparándose el dólar cripto, que es la cotización que tenemos 24 horas. Y el mercado pago, ¿no? El dólar galperín. El dólar galperín, bueno, todos los que cotizan 24 horas están subiendo aceleradamente, ¿no? Porque la sensación es que el dólar está barato y que no hay dólares para mantenerlos a este precio. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Todos es una corrida, digo, la corrida venía latiendo y la corrida la veníamos sintiendo y la venían conteniendo con una intervención brutal hasta el viernes. ¿Qué capacidad de fuego les queda, no?, para contener esa corrida? Bueno, Caputo un poco se adelantó, ¿no?, al decir, bueno, yo no es mi política, es la política de Javier Milei. Por lo tanto, también el presidente está muy expuesto ante esta situación. Llegó solo el presidente. Claro. Llegó, vos ves el búnker de la Libertad Avanza y es una foto del gobierno. La soledad más absoluta, un operativo de seguridad imposible, los periodistas que pueden entran sin cámaras, y había llegado Milei con su hermana Karina y el papá. Sí. La escena era realmente trágica. Y Sturzenegger como único ministro de primera línea, digo, todavía no habían llegado Toto ni Sandra Petovelo, y ya estaba el presidente, ¿no? Iba a ser muy importante lo que diga, digo, ¿cómo se lo vas a tomar? Vamos a recordar, ¿se acuerdan después de las PASO, Macri, Alberto, claro, Macri esa noche? Enojado con los argentinos. Exacto. Y después se disparó el dólar porque dijo que se jodan, que votaron esto. Les puede hacer daño. Claro, sí. Y nos condenó al infierno. Ustedes eligieron así, váyanse al mismísimo infierno, ahora van a ver lo que les va a pasar. Ordenó no intervenir. De Nostradamus del terror, ¿no? Entonces, bueno, digo, eso también, digo, va a conducir o no expectativas. Y a nadie beneficia esto, porque digamos, yo no me imagino un Javier Milei bajando el tono, por lo menos me puedo equivocar, ojalá me equivoque, pero tirar gasolina al fuego en este momento es peligroso. Es peligroso para todos. Es muy peligroso, claro, y además pensar esto, digo, cuando la moneda se devalúa es una fenomenal transferencia de ingresos de los sectores que percibimos, bueno, valga la redundancia, nuestros ingresos en pesos frente a los que tienen los activos dolarizados. Claro. Entonces es una tragedia. Ahora, Luciana, la moneda se viene devaluando hace rato.
Sí, lo que pasa que no, claro, no lo blanquea el gobierno con este asunto de las bandas, con levantar el cepo, digamos, con otras cuestiones Con lo viene encajes. camuflando, ¿no? Pero en realidad la devaluación está desde que, primero que la primera que hizo fue el 118% cuando asumió, ¿no? Bueno, y esa es la discusión, ¿no? ¿Qué Claro. determina este resultado electoral si no es justamente el fracaso de su política económica? Ujú. Pero el fracaso de su política económica, y cuando digo el fracaso de su política económica no me refiero, bueno, a la destrucción del entramado productivo, porque eso sí es todo marcha de acuerdo al plan, destruir la industria, Exacto. ¿no? Para perfilar un país de servicios, todo eso es todo marcha de acuerdo al plan. El problema es que le dejó de garantizar el negocio a sus amigos, se peleó con los bancos, tiene quilombo con los petroleros, no termina de cerrar a la inversión extranjera. Digo, en el frente de su propio plan, ¿no? Quemando sus convicciones y sus manuales, todos. Igual yo siempre me pregunto, el plan quizás era este, o sea, ¿había forma de que esto funcionase, saliese bien? Digo, quizás el plan era ¿no? El plan era Perú. Y Perú Claro, exacto. dijo País Bajo, investment grade, pero ¿qué pasa? Bueno, esa es la discusión. No Es una somos Perú, discusión para empezar. Perú no tiene al peronismo tampoco, Tal cual, ¿no? claro. Y no tiene Bueno, y los la organización inversores- popular que tiene Argentina. Tiene perunismo. Claro, los inversores de afuera eso lo ven. Pero acá Claro. la discusión es, acá lo que no le cerró, digo, ¿cuál era la expectativa del gobierno? Yo, ajustando en esto que se llama el ordenamiento macroeconómico, que es muy discutible, ¿no? Pero el ordenamiento macroeconómico, el equilibrio fiscal, todas esas fetiches, con eso yo voy a hacer que pongan los dólares. ¿Quiénes? Los grupos económicos locales y los inversores extranjeros. Y resulta que eso le salió mal. ¿Por qué? Porque los inversores extranjeros, esto lo dijo claramente Cristalina Georgieva, cuando se refirió a los dólares de afuera del colchón, ¿no? Dijo, ustedes tienen 200.000 millones de dólares, pónganlos a funcionar en la economía. Y los grupos locales no son, no tienen así como un espíritu inversor, no se caracterizan. Sí. Nuestra burguesía nacional no se caracteriza por, uy, qué ganas de invertir. No, sino más bien tienen un comportamiento contrario que es Sí. jugar, ¿no? O qué ganas de ganar guita sin hacer nada, con la timba. Entonces, Luciana, es esa tensión, No es muy ¿viste? nacional Esa nuestra tensión, burguesía. claro. Luciana, recién preguntaba cómo habría sido en Bahía Blanca. Acá una oyente nos acerca, Fernanda Candela, dice, Bahía Blanca, 89,64% de las mesas escrutadas. Atención con este número porque es de tremendo, no creer. tremendo. Es La Libertad Avanza 46,90, Fuerza Patria 29,91. Es decir, que con el desaire, el desprecio, el destrato y la espalda que le dio el presidente de dejarlos a la deriva, a la buena de su mala suerte con el temporal, en el total abandono y la desidia total, y la gente va y vota Tal cual. el apoyo a Milei, gana por 16 puntos. Es increíble. A ver. 17 puntos. Bueno, Es una hay un ciudad, ¿no? componente. Sí, ¿qué claro, decís, Lu? eso Claro. iba. Sí, no, el componente gorila que Ahí va. no se lo puede... Había no que se lo puede decirlo y se dijo. descifrar. Se dijo. Sí. Sí, Pero no, sin embargo pero se ganó puede Federico descifrar. Subieles en Bahía Sí, Blanca, también. ¿no? También es un dato Eso es ese muy raro. de ese vaivén que está teniendo. Cierto, porque- cierto, absolutamente cierto, sí, Ujú. tienes toda la razón. Pero hay Sí, cosas que absolutamente. evidentemente no hacen, no calan, a pesar de lo expreso del desprecio, como decía Cami recién. Hay un dato de la tercera sección, Lu, ya que estás, lo Dale. charlamos, claro. Por esto también uno entiende cómo actuó el poder económico, judicial y demás. Casi 54% a 28% Claro. Magario en la tercera. Imagínate si en esa foto en vez de Magario estaba Cristina Fernández Claro. de Kirchner, ¿no? Digo, esto Claro. explica mucho. Lo que también. decíamos antes, sacaron a Messi, sacaron a Maradona, e igualmente el resultado es una goleada, ¿no? Sí, el testimonial. Publicó Máximo Kirchner en sus redes sociales un texto que dice: pediste sacar al pingüino del cajón y ahí lo tenés. Parece que el pueblo no cambia de idea, lleva las banderas Qué de bueno. Evita y Perón. Hermoso, hermoso, Sí. qué belleza. Tantos clavos que le querían poner primero, Sí. digamos, nadie está Qué muerto, belleza, ¿no? Así que... Qué belleza eso. Bueno, Luchi, no sé si tenés algo más para decir en esta velada especial, en esta noche estelar. Bueno, pensar que digo, no, que las victorias también son parciales, ¿no? Que no es una victoria Sí. definitiva, sobre todo para lo que haya que empezar a discutir a partir de mañana, cuando todos se apuren a cerrar sus negocios rápidos y saltar del Titanic antes que se hunda y adivinar quiénes quedan, ¿no? Adentro. Ujú. Entonces pensarnos desde ahí, o no quiero
tampoco pinchar la fiesta, ¿no? Pero bueno, la experiencia argentina demuestra que ante cada mínimo